Este es un encuentro con las letras y la vida de escritores locales y emergentes de Colombia. A través de sus voces conoceremos cómo nacen sus obras, cómo crean nuevos universos con su imaginación, plasmando sus memorias, experiencias de vida. ¿Qué tal, amigos? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este programa. Venimos aquí en La Chiva Viajera, viajando a otras esquinas. La litera de la esquina viaja a otras esquinas del Valle de Aburrá. Y hoy estamos llegando, acabamos de arribar aquí con la colectiva Lo Leo, con la Esquina Radio, la Asociación Palco y con, digamos, acompañados de Pro Antioquia, que también nos ha dado la oportunidad de poder viajar por todo el Valle de Aburrá. También tenemos aquí nuestros invitados, nuestros amigos, llegando a un espacio muy especial donde Franceli hoy nos abre como anfitriona, ¿no? Aquí Ojalá, ella llegó desde me temprano encantaría. aquí, Pero se le adelantó a la chiva y llegó y aterrizó y nos estaba esperando aquí con pito, fanfarria, con todo. ¡Qué bien! Entonces vamos a disfrutar este programa en el día de hoy. ¿Cuál es la sorpresa que tenemos? hola Milton, hola a todas las personas que nos escuchan, que nos acompañan aquí en este lugar tan acogedor que ya sí les vamos a decir, pero yo tengo que decir que sí, yo me siento como en mi casa, o sea, estoy pero feliz aquí en la Casa de Tablero Mágico, que hoy se animó a recibirnos, una empresa que promueve la magia de los juegos de mesa modernos por medio de su venta, diseño, talleres educativos, empresariales, creación de contenido para redes sociales y lo más reciente, esta casa maravillosa. Ahorita hay que jugar con Camilo de Pex La Serna. Es un escritor de ficción especulativa interesado en los procesos de edición comunitaria, en las escrituras expandidas, en el mestizaje de las literaturas canónicas con las amateurs. También es un aficionado al cine, escribe guiones audiovisuales que nunca se realizan y actualmente trabaja en el departamento de desarrollo de la productora Movimiento Cine. Camilo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Franci, cómo estás? Muy bien, muchas gracias por No, aceptar venir. Sí, no, y la verdad es que cuando juego sí me transformo. Sí. Sí, Positivamente. te conoceremos. Pues uno entra como en un rol distinto, Sí, uno performa otro personaje ahí y sobre todo como cuando son juegos de estrategia o algo así, pues es bacano también ser un poco como un déspota o planificar la caída de los demás. Es divertido, pero eso no es lo que soy yo. Claro que sí. Empecemos con la que hacemos siempre. ¿Qué les parece? Si nos vamos para saber cómo nacen las letras de Camilo de Pex. ¿Cómo nacen las letras? La verdad es que no escribo como desde lo catártico o desde como el asunto más emocional. Me gusta contar historias. Siempre me han encantado las historias, me gusta desarmarlas, ver cómo funcionan y en ese sentido siento que mis letras nacen como de una forma muy como el juego mismo. Me gusta mucho encontrar la mecánica de una historia, cómo va a estar el punto de vista emplazado, algo como muy técnico, la verdad. Y me gusta también como abordarlas como desde un juego en el que uno está construyendo lentamente un relato que va a funcionar, sobre todo para uno. O sea, cuando uno lo termina de leer y uno dice, esto funciona, esto terminó como de completar el giro temático, digamos. Y la verdad lo hago por diversión. No creo mucho en la literatura como latigante, lacerante, de la soledad, de la tristeza, del dolor. Para mí la literatura y de hecho ni siquiera voy a decir literatura, para mí escribir es más como un asunto de diversión, es un juego. Profundicemos un poquito en eso, porque ahorita, bueno, tú hablas de la literatura canónica o de esa escritura canónica y lo amateur. Háblanos un poquito de eso, o sea, ¿qué es canónico, qué es amateur en el mundo de Camilo de Pex? Bueno, yo doy talleres de escritura creativa y lo primero que la gente dice cuando llega a un taller es yo no soy un escritor, yo no soy una escritora, qué pena, qué vergüenza. Entonces la gente siempre entra a estos lugares como agachándose un poquito, como si fuera una iglesia y hay que entrar como arrodillado, Respeto. con mucho respeto y casi que hay que entrar arrodillado y pidiendo perdón. Todo esto es pues por un discurso o una idea que se ha creado de la literatura de que es algo para una gente y que la otra gente está como excluida de ello.
hay muchos escritores y escritoras que creen que el taller de escritura creativa es como una estupidez, donde uno va a hacer como labores de psicología, como voy a hacer como catarsis, y se burlan mucho de eso. Yo siento que hay varios mundos en la escritura. Es como hacer de cuenta como el fútbol mismo. Digamos, voy a tomar el fútbol como un ejemplo muy... Estamos hablando de juegos, bueno. Sí, exacto. Pensémoslo como otro juego. La gente se reúne a hacer un partido en la cancha de su barrio. Se divierten, saben que luego su vida continúa por otros lados, que ellos no van para el Real Madrid, que no van para el Barcelona. Nadie les va a decir como ustedes por qué juegan fútbol pues si no van a ser jugadores famosos. Nadie les dice eso. Es pues porque la respuesta es súper sencilla, para pasarla bien, ya. Con la escritura es lo mismo, hay escritores y escritoras profesionales, que ese es su oficio, y hay otra gente que lo hace por gusto. Yo siento que entre ambos mundos podría haber unas comunicaciones más claras, menos tensas, menos mediadas por lo que quiero demostrar o lo que quiero demostrarle al mundo, y más por la diversión y por el placer. No es como que una escritura sea mejor que otra, son simplemente dos estadios de un mismo mundo, el mundo de escribir. Y yo quiero preguntarle a Camilo también qué recuerdos tiene de su infancia o de la adolescencia cuando usted se empieza a escribir también. Puede ser unos escritos íntimos o ya algo que de pronto quisiera usted compartir. Cuando tenía 15 años conocí a una chica que venía de Cartago, que tenía como 22. Ella era así como muy punk. Yo era un peladito, todavía estaba en el colegio, y a ella le gustaba mucho el cine, y me acuerdo que me invitaba. Nos conocimos porque ella era la prima de una amiga común, una amiga pues de mi edad. Entonces me empezó a invitar a ver como películas en su casa, y claro, pues yo me enamoré de ella. Y a ella le gustaba un montón leer, escribir, y pues me puse a escribir como para impresionarla. Me acuerdo que el primer cuento que escribí fue sobre un billete que pasa de mano en mano y termina en la mano de ella. Pero no sé, no me acuerdo nada más de ese cuento. Entonces simplemente escribí por algo muy bobo, por querer impresionar a alguien. Yo más que una pregunta, yo me llamo Adriana Mier, más que una pregunta es como una apreciación, porque he asistido a algunos talleres con Camilo, lastimosamente ya no se dan por ese lado, pero los buscaremos por otro lado. Y es que en los talleres con Camilo, lo que él decía, la escritura, uno casi siempre llega a la escritura para hacer catarsis, pero Camilo le voltea a uno a eso al revés. O sea, con los talleres, los ejercicios, las críticas que él le hace a uno, las observaciones de cada uno de los textos, uno voltea eso al revés. O sea, no, usted no está aquí para desahogarse, escriba y hágalo bien. O sea, tome una estructura, mire la estructura, si le gusta, si no le gusta, haga el ejercicio, critíquese usted también, escuche a otros, escuche lo que los otros dicen de usted, y eso a uno lo forma mucho, mucho, mucho. O sea, escribir sí puede ser como catarsis, ¿cierto? Pero si uno quiere ir como a un nivel más arribita, tiene que hacer los ejercicios, y los ejercicios de Camilo son súper creativos, mejor dicho, lo lleva uno a todos esos mundos. O sea, cada clase y cada taller es una apertura de mundos y un panorama gigante, mostrándole a uno que hay muchas posibilidades para escribir, no solamente una, ni solamente llorar, pues ni solamente, ay, bueno, mi infancia, mi adolescencia, no hay que, aunque eso puede ser un tópico, ¿cierto? Y si es muy bello, pues será muy bello volver el dolor belleza, ¿cierto? Tenemos muchos escritores, por ejemplo, Piedad Bonet, que el dolor lo vuelve una belleza, ¿cierto? Pero no necesariamente eso, sino esa creatividad y esos mundos imaginarios que él motiva para que uno avance en la escritura. Entonces, ¿cuáles son tus estrategias y esos juegos o digamos que esas actividades lúdicas que digamos implementas en tus talleres para también que no nos dediquemos a contar nuestra tragedia humana? Sí, sino que no toda la escritura tiene que ser autobiográfica, aunque siempre hay algo de autobiografía, pero como les dije ahorita, a mí siempre me interesó más crear cosas que no tenían que ver conmigo, aunque pues como las hace uno, pues tienen que ver con uno. Con Adriana, pues respecto a lo de voltearla, a mí me gusta mucho una técnica
sobre todo cuando uno va a abordar el trabajo de alguien más, uno empieza con lo que a uno le gusta. En el medio pone todo lo que a uno no le parece tan bueno y uno cierra con algo bueno también. Entonces uno hace como una especie de sanduchito en el que pues queda como todo muy bien empacado, porque igual no hay textos que sean absolutamente malos, no existe algo así, sino que vengo también de un mundo que es muy autocomplaciente, pues el mundo de la autopublicación, y siento que estoy cansado de tanta palmada en el hombro. O sea, que no por yo criticar tu obra estoy atacándote como persona. Y que creo que es súper bacano entender que hay una diferencia entre eso y que si yo te digo cosas sobre tu obra es porque me interesa que tu obra sea mejor. Sino que hay muchos tipos de crítica. Hay críticas muy desinformadas y otras críticas muy informadas. Yo creo que yo lo que busco en los talleres es que todos estemos muy bien informados para saber qué es lo que estamos criticando. Críticas del estilo de, ¿no crees que conviene más un punto de vista más interior, más interno, más primera persona? La historia que estás contando parece tener unos conflictos reflexivos, es decir, hacia adentro. La tercera persona no le está haciendo como mucho bien a esa historia. Esas son cosas que no tendrían por qué lastimarnos, pues porque simplemente son apreciaciones técnicas sobre algo material que estamos analizando. Pero como hay como una imbrincación entre lo interior o lo personal y lo que se escribe, a veces esas críticas son difíciles. Por ejemplo, en muchos de mis talleres, las personas van en una búsqueda más catártica. Y a mí pues, y sobre todo en uno específico que se llama Escribir para contar la vida, que es de escritura autobiográfica. Por supuesto. Es decir, no hay, es para eso. O para encontrar, pues para hacer como sí, como unos resúmenes una especie como de encuentros con uno mismo. Y es complejo porque la gente sí entra en unos estados anímicos que a mí me parecen complejos. Yo no soy un psicólogo, yo no sé decirle a la gente qué puede hacer con sus traumas, pero se puede escuchar. O sea, se puede escuchar y yo lo que hago es, a veces la gente llora, es cierto, yo espero, yo escucho y luego paso a lo técnico. Porque es que yo no te puedo decir, sí, no te puedo decir nada sobre lo que sucedió, eso ya es algo que, pues, para lo que yo no estoy capacitado, pero sí que te puedo decir, por ejemplo, siento que si quieres que tu lector se sienta más pinchado por esto que le acabas de contar, podrías de pronto hacer esto. O sea, si lo quieres atravesar un poco más con esta historia. Entonces, es de lo que yo puedo hablarles a una persona en un taller de escritura creativa, pero nunca le diría, la literatura no es para hacer catarsis. ¿A ti te gusta para eso? Eso nos lo dice a nosotros aquí entre nos. Pues. No, es más bien mi búsqueda. Yo no hago catarsis con la literatura, pero sé que con la escritura se puede hacer catarsis y de hecho mucha gente lo hace y me parece completamente válido, pero no es mi búsqueda. A mí me gusta contar historias. Yo justamente me quedé, ¿cómo era? Pinchado, picada, con el tema de la autoedición. Hablemos un poquito de eso, porque también sabemos que hoy por hoy la autoedición se convierte en la manera de conectar con un público para mucha gente, pero también, o sea, me gustaría conocer, porque sé que tú has tenido un proyecto editorial, ahorita andas en otras cosas más cercanas al cine, nos estabas contando, también saber un poquito de eso, pero bueno, ¿cómo es esa complacencia en el mundo de la autoedición o con qué te encontraste? No, pues me encontré conmigo mismo. Nada más, porque, nada más. claro, es algo muy circular. Y yo, por ejemplo, que ahorita me preguntaban qué tenía publicado, y yo la verdad siento que no tengo nada publicado. En el sentido de que he publicado muchas cosas que siempre han pasado mucho por mí y por personas que quizás no han sabido señalarme lo que no funciona en lo que he escrito. Y actualmente sí que estoy trabajando en algo que me gusta, que no ha pasado por nadie más, sino que por mí, pero que después de haber visto y de haber como aguzado la capacidad para decirle a la gente, ve, mira, esto está bueno, esto está malo y esto está bueno, ya lo puedo hacer conmigo mismo. Entonces soy capaz de decirme, ve, esto está funcionando súper bien, esto acá no está funcionando para nada, pero tranquilo, y ahí me doy las últimas palmaditas, que esta otra cosa también está funcionando bien. Entonces he aprendido un poco como a realmente autoeditarme, que creo que nunca antes lo había hecho. Creo que apenas estoy autoeditando. Camilo, pero por ahí me encontré un texto tuyo donde
como que desde la cotidianidad, esa cotidianidad que se maneja desde cosas tan simples como ir al baño, llevarse el celular, encuentras unas críticas políticas muy profundas y haces un análisis de una situación mundial y del país solamente en unas situaciones como estas. Pues yo creo que, y son muy fuertes, digamos, los relatos. Hay mucha, digamos, observación a la cotidianidad y está metido mucho el tema político y lo crítico allí. Yo creo que ese texto en específico lo escribí para no sentirme mal por estar tanto tiempo en el celular. Entonces dije, bueno, si escribo un texto al menos sobre eso, como que ya. Entonces un poco lo hice como para no sentirme tan mal de estar tan anestesiado y tan hipnotizado todo el tiempo por todas esas noticias y esas cosas que estamos consumiendo día a día. O sea, ¿de dónde les nacen los temas? Porque, por ejemplo, en los talleres de Camilo, o sea, los temas eran pues muy locos, muy cotidianos, muy sencillos, pero siempre tocan las emociones, o sea, siempre, o sea, nunca uno, lo que decía ahora Camilo, nunca uno se puede desligar de las emociones porque es que el cuento es mío. Es como a veces las mamás, yo soy maestra, las mamás que dicen en el colegio que, ay, es que, profe, es que el niño se parece a mí. Y yo, mamá, pero si es tu hijo, pues. Es que el niño se parece al papá. Sí, pero es que él es el papá, pues. O sea, los cuentos necesariamente se tienen que parecer al escritor, ¿cierto? Porque a veces nos dicen, no, se pare al escritor del texto. Pero yo creo que yo estoy llegando a la conclusión de que uno no puede separar al escritor del texto, porque es que el texto es hijo del escritor, tiene que tener algo de su biografía, de sus emociones, de sus sueños, de su arquitectura de vida, podemos decir. Entonces, ¿ustedes de dónde más se alimentan? Pues en realidad de todo lo que nos conecta. Pues el hecho de que, claro, el cuento es mío, sino que ese es muy relativo porque yo he leído un montón de historias de un montón de personas. Cada una de esas personas ha leído a un montón de personas. Cada una de esas personas que han leído a un montón de personas han escrito sobre las mismas cosas de siempre. Hambre, quiero conocer a alguien, me mataron a mi hermano. Entonces, igual, hay como una paradoja ahí que como que se retroalimenta, y es que por más particular que sea algo, siempre tiende a la universalidad. Entonces, ¿de qué se alimenta uno? Realmente como de todo un cuento que nos hemos estado echando desde hace mucho tiempo, que no termina, que realmente no es de nadie, pero sí que queda como unas trazas de las enfermedades mentales propias, y que le dan un sabor distinto a algo que ya se ha contado muchas veces. Yo siento un poco como que a mí me interesa más ver o encontrar un estilo para contar la misma historia de siempre, porque el estilo es como la persona, es el estilo en el que contás esa misma historia que ya han contado un montón de veces. Mi persecución es más esa, no tanto el tema novedoso, porque quizá ese no exista, sino más bien una forma distinta, una perspectiva que solo tengo yo, porque pues mi perspectiva no la puede tener nadie más. Y esas perspectivas temporal, espacial, estoy acá en Colombia en 2025, la historia que puedo contar sobre tal tema no va a ser la misma que contaron hace 80 años en otro lugar. Entonces creo que es un poco eso, entender desde mi perspectiva que tengo un poco para agregar. Contémosle a la gente dónde puede encontrar los trabajos de ustedes. Bueno, en este momento, como les decía, no tengo nada publicado que me guste, pero pueden seguirme. Pero si lo buscan, lo encuentran. Yo sé que Pero hay ya muchas sabemos que a la cosas. gente le puede gustar. Camilo Pero me interesaría más de pronto que me siguieran ahí en Semillero de Escrituras, que es un proyecto que estoy arrancando justamente como para explorar esta parte que me ha estado En empezando a Instagram. gustar más, sí, que es como la escritura creativa desde la parte como más exploradora, técnica. Y dentro de poco vamos a lanzar un espacio que se llama LEVE, que es el Laboratorio de Escrituras Visuales y Expandidas, y vamos a hacer una serie de talleres en la Casa de la Literatura de San Germán, en donde vamos a explorar con la videopoesía y el videoensayo, es decir, el texto por fuera del papel y más asociado a las artes audiovisuales. Una producción de la Asociación Palco en articulación con la colectiva Lo Leo. Este proyecto es gracias a la alianza con la promotora cultural de ProAntioquia.